Vamos al Salmo 73. Es un salmo de Asaf. Asaf es un escritor de 12 salmos. Sabemos que él era levita. Sabemos que es salmista. Sabemos muy poco de él, pero nos ha dejado estos salmos también. Y para mí el Salmo 73 es muy particular porque me hace acordar a Eclesiastés, ¿sí? Es un salmo que tiene cierto grado de catarsis muy especial. Parece que está escrito en esos momentos en los cuales uno siente que le pasan todas y encima que a los que desprecian a Dios le va bien. Es un salmo todos son sinceros, pero este es una sinceridad desde la crisis, una sinceridad desde la prueba, una sinceridad desde el mal momento, no desde el bienestar, sino desde un momento incómodo, feo. Y fíjense cómo dice el Salmo 73, lo vamos a leer completo y luego lo vamos a desmenuzar un poco. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en conciencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Ahí va el versículo 17, dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces yo era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado por la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Bueno, es un salmo que tiene este grado de catarsis, ¿vieron? Es un salmo diferente a los otros quizás en ese sentido, porque Asaf abre su corazón y cuenta lo que realmente está sintiendo, lo que está viviendo, lo que está sufriendo. Fíjense, lo vamos a dividir en 4. Vemos el versículo 1 que habla de Dios, del 2 al 16 tenemos un conflicto, del 17 al 27 una resolución y en el 28 una conclusión, aunque la conclusión puede ser un poquito antes. ¿Qué dice de Dios? El 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. O sea, lo que ahí está diciendo el salmista es que Dios es bueno para su pueblo. ¿Y cómo es su pueblo? Su pueblo es puro de corazón. No está hablando de la pureza absoluta, sino que está hablando de esa gente que desea caminar en santidad, desea caminar en los caminos del Señor, quiere ser obediente. Dice, Dios es bueno para su pueblo y es bueno, y ese pueblo es así, es puro de corazón. Dios es bueno. Pero fíjense cómo en el versículo 2 hay un quiebre. Dice, en cuanto a mí, o sea, dice, Dios es bueno para su pueblo, pero conmigo, y acá hay un quiebre en Asaf. Sus emociones están a flor de piel.
Dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Voy a leer del 2 al 16. Dice el 3, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado de la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Es como Eclesiastés, ¿vieron? Dice, pero Señor, casi caigo. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los malos. ¿Por qué? Porque les va bien a los malos. Son prósperos económicamente, son prósperos socialmente, son prósperos en todo lo que hacen. Señor, les tengo envidia. Señor, fue el vicio que yo haya guardado mi corazón, fue el vicio que yo haya buscado mi inocencia, haya caminado en la santidad. Señor, he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Él en su corazón dice, si yo hubiera dicho esto al pueblo, hubiera traicionado al pueblo. Pero es lo que él siente. No lo podía expresar hasta llegar a su conclusión, pero es lo que siente. La bondad de Dios parecía para los malos y no para los que buscaban a Dios. Asaf tenía envidia de los malos prosperaban económicamente, tenían salud, no sufrían, le faltaban el respeto a Dios. Y para Asaf, llevar una vida como la de los malos sería una locura. Pero Asaf carga frustración espiritual. Él buscaba ser correcto, él buscaba ser íntegro, él buscaba ser santo. Sin embargo, parecía que Dios era bueno con los malos y no con él. Y el conflicto era sentir que no valía la pena seguir a Dios. Ver cómo prosperaban los que despreciaban a Dios. No sé ustedes, pero yo soy muy Asaf a veces, muy Eclesiastés. Y digo, Señor, al final, fíjate cómo le va bien a todos, menos los que queremos caminar bien. Busco la santidad y no me prosperas, Señor. No me ayudas, no me tiras a un centro. Señor, ellos insisten en ofenderte y mira, les va bien. Señor, ellos te desprecian y pueden avanzar. Es gente que insiste en ofender a Dios y parece que les va bien, las cosas les salen bien. Y sale esa pregunta en el corazón, Señor, ¿por qué sos bueno con los malos y tu pueblo sufre? Señor, tirame un centro. Señor, vivir con vos es como si se rifara un terremoto y me das todo el talonero de número para que me toque a mí el terremoto. ¿No sienten eso? Yo lo siento muchas veces. Siento que no vale la pena esto que decía Asaf. Más vale que nadie es íntegro y perfecto, pero este esfuerzo espiritual de guardar puro el corazón, de lavar las manos, de buscar tener una conciencia limpia, a veces se siente como algo en vano. Señor, al final ¿vale la pena seguirte? Todos esos deseos que uno retiene, todos esos sacrificios que uno va haciendo en la vida cristiana, decir, Señor, ¿vale la pena esto? ¿Sirve de algo? Eso es lo que sentía Asaf y no lo había podido expresar porque dice, si yo le digo esto al pueblo, sería como traicionarlos. No les puedo decir lo que realmente siento. Pero Dios, lo que realmente siento es que vos sos bueno, pero los que tienen tu bondad son los malos. Eso es lo que siento. Incluso después del esfuerzo que él hizo por limpiar su corazón, por limpiar su conducta, dice, he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Parecía que ningún esfuerzo por permanecer en los caminos de Dios tuviera sentido, sino todo lo contrario. Y a veces nos sentimos así en muchas áreas de la vida. Todos nosotros enfrentamos diferentes crisis. Podemos tener crisis con nuestra paternidad, nuestra maternidad, nuestro matrimonio. Crisis en la facultad. Señor, ¿por qué aprueban los otros? Si no te conocen, si te ofenden, si llevan vidas que te insultan. En el trabajo, económicamente, tenemos crisis y vemos al del lado decir, Señor, ¿por qué prospera el malo? Vos sos bueno, sí, ¿para quién sos bueno, Señor? ¿Para los malos sos bueno? Ellos disfrutan de tu bondad. Y dice, casi tropiezo, casi resbalo, porque tuve envidia de los impíos. Envidia del tipo de vida que llevaban. Dice, ellos no sufren como el resto, les va bien.
Dice, ellos no están trabajados como el resto, no se esfuerzan como el resto. Y son tan prósperos que están tan gordos que se les salen los ojos de gordura. Dice, ellos les va bien en todo, Señor. ¿Por qué? Es muy Eclesiastés en este capítulo, Asaf. Y a veces sale en nuestro corazón, Dios, ¿no ves lo que hacen ellos? ¿Por qué no los castigas? ¿Y por qué les va bien? ¿No ves lo que yo hago? ¿Por qué no me bendecís? ¿Es al vicio obedecerte? Nuestros corazones muchas veces llegan a este conflicto. La vida cristiana es una lucha y muchas veces sentimos que estamos perdiendo todo. Es una lucha, un esfuerzo y vemos cómo se adelantan en la vida los que insultan a Dios y los que tratamos de honrar a Dios quedamos rezagados en muchas áreas. Sufrimos, no avanzamos como querríamos, no prosperamos como querríamos. Tenemos crisis en todas las áreas de nuestras vidas y ves al otro que no honra a Dios, que le insulta, que le afrenta, que es rebelde con Dios, que le va bien. Y nuestro corazón puede resbalar por tenerles envidia. Encima nos sentimos azotados todo el día y castigados cada mañana y decimos, Señor, vos estás muy creativo conmigo, ya está. ¿Podés aflojar un poco? Señor, ¿qué vas a hacer hoy? A ver, ¿cómo vas a jugar con mi corazón hoy? No lo decimos así de ninguna manera. Pero en un grado de sincericidio, muchas veces nos sentimos así, como que Dios está siendo muy creativo en complicarnos la vida. Muy creativo en no bendecirnos, en no dejarnos prosperar. Muy creativo en no sacarnos la carga de encima y estar todo tan pesado, tan complicado, tan difícil. Y encima a veces se juntan tanto las cosas que nos puede venir la peor crisis un día con 40 grados, 100% humedad, que no aguantás más la vida. Y hasta una mosca viene a hacerte la vida imposible. O sea, puede pasar cualquier cosa y sentís, Señor, ¿hasta cuándo? Ya está, afloja un poco, Señor. Había un meme que decía, es un meme, pero decía, Dios le da sus mejores batallas a sus guerreros más fuertes. Y abajo decía, parece que a mí me confundió con Rambo. Porque era todo así, decís, Señor, ya está, basta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y no es solo eso, sino que lo otro que es malo, que quiere ser malo, que se jacta de su maldad, le va bien. Es decir, Señor, no entiendo qué es lo que pasa. Bueno, así se sentía Asaf, porque así estaba viviendo. En su mentalidad, en su corazón, en su entendimiento, esta era su situación. Dios es bueno, pero parece que los malos disfrutan de su bondad y los que tratamos de ser buenos nos va mal. Pero hay una resolución acá que es el punto 3. Punto 1 era sobre Dios, punto 2 el conflicto que hay en su corazón. Y acá tenés su resolución en el punto 3, del 17 al 27. Hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. ¿Ven? Esa prosperidad y ese bienestar de los malos era solamente transitoria. Tan transitoria que prácticamente es ilusoria. Dice, entré al santuario y ahí entendí que las cosas no son como parecen. Entré al santuario y ahí entendí que mi corazón me estaba engañando. Entré al santuario y ahí entendí que estaba siendo muy corto de vista en el plano espiritual. Entré al santuario y comprendí que yo no estaba viendo bien. Y dice el 21 al 27, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, ¿no se han sentido así ustedes? Señor, esto duele ya. ¿Vos sos el que me ama? Así que se note. Señor, duele. Y él dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces yo torpe y sin entendimiento era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón
y mi porción para siempre, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. ¿Ven el quiebre en Asaf? Un segundo quiebre. Primero, Señor, vos sos bueno, pero ¿por qué sos bueno con los malos? Siento que mi obediencia es al vicio. Primer quiebre. Segundo quiebre, era una ilusión. Pero ¿cuándo está el quiebre, el punto clave ahí? ¿Dónde está el punto en el cual él cambia su perspectiva? Cuando entra en el santuario de Dios y entiende que el estado de bienestar de los malos es transitorio y es una ilusión pasajera. Dios hará justicia en su tiempo perfecto. Y se da cuenta de una torpeza especial. ¿Saben cuál es esa torpeza especial del que él es consciente? Es incapacidad de pensar como un ser superior. Siente que fue como una bestia, como un animal frente a Dios. Alguien que es incapaz de entender lo que está pasando, lo que su amo está haciendo. ¿Sí? Esto para mí es como una sacudida de hombros. Dice, mira, si vos creés que al malo le va bien, espiritualmente estás haciendo como un animalito, que no entiende lo que el amo, lo que el Señor está haciendo, el Señor de la tierra está haciendo. Cuando a mi perra yo le quiero poner, qué sé yo, ¿cómo se llama lo que va acá arriba? No me sale el nombre ahora. La pipeta para desparasitarla o para que caigan las garrapatas. Ella no entiende que le estoy haciendo un bien y se mueve, se sacude. Si yo tuviese que operarla a mi perra por alguna razón, ella no lo entendería. Bueno, Dios trabaja con nuestras vidas y trabaja en el mundo, y cuando sentimos que al malo le va bien y a nosotros no, tenemos que saber que somos como una bestia, como un animal, y no entiende lo que el Señor está haciendo, pero porque somos incapaces de entender todo como Él lo entiende y de ver todo como Él lo ve. Pero dice, Señor, te debo haber sido como una bestia, como un animal. No entiendo que estás haciendo bien. Y el plan de Dios para tu vida es más complejo que darte éxito en la tierra. ¿Te acuerdas de Romanos 8, 28 y 29? Lo vamos a leer para que quede bien clavado en el corazón, aunque lo sabemos de memoria, y soy un fiel repetidor de este pasaje. Romanos 8, 28 al 29, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vos sabés que nosotros cuando pensamos en predestinación pensamos en salvación. Todo el tiempo. Es una de nuestras doctrinas pilares. Creemos en la predestinación para salvación. Pero aquel pasaje dice que fuiste predestinado para ser como Jesús. Fuiste predestinado para ser como Jesús. Lo que Dios quiere en tu vida y lo que va a hacer, y Él va a insistir en hacer en tu vida, es que te parezcas más a Jesús. Fuiste elegido para ser como Jesús. Dios nos quiere sobre todas las cosas parecidos a Jesús. ¿Sí? Y podemos pensar en muchas cosas que Dios quiere para nosotros en esta tierra, pero la semejanza a Jesús es una de las más importantes. ¿Y sabes qué? Las crisis nos llevan a parecernos más a Jesús. Insisto en esto porque vos y yo, cada vez que nos juntamos, o se percibe o me contás, somos como Asaf. Y decimos, ¿qué onda? ¿Por qué el Señor me está sacudiendo así? ¿Por qué no puedo prosperar como el resto de los mortales? ¿Por qué a los malos les va bien? Ganan plata, aprueban las materias. ¿Por qué los otros prosperan y yo no? ¿Por qué a los otros Dios los cuida de algunas cosas y a mí me desprotegió de eso? ¿Por qué ocurren situaciones así? ¿Por qué, Señor? ¿Sabes qué pasa? Vos y yo somos tan diferentes a Jesús que necesitamos a veces estos sacudones para ser más parecidos a Jesús. ¿Alguna vez ayunaste bueno, algunos ni siquiera ayunaron nunca, pero ¿alguna vez ayunaste por agradecimiento? No, ayunamos ¿por qué?
cuando tenemos quickie, cuando estamos en una crisis, recién ahí ayunamos y oramos. Recién ahí nos parecemos un poquito más a Jesús. Jesús pasó toda una noche de largo orando para elegir a los 12, y era Jesús, ¿eh? Y nosotros, quizás para elegir un trabajo, hacemos una oración en la mañana y decimos, bueno, si es del Señor que se dé y si no, no. ¿Acaso Jesús no podría haber hecho algo parecido? Somos tan diferentes a Jesús que realmente necesitamos que este maestro, escultor, agarre su cincel, su masa y nos dé algunos golpes. Fuiste predestinado para ser como Jesús. Si en esa semejanza a Jesús el Señor necesita, para cumplir su propósito en vos, llevarte una crisis, a desaprobar un parcial, a sufrir una tragedia, a sufrir un robo, a sufrir pobreza, el Señor lo va a hacer. Desde antes de la fundación del mundo, Él eligió gente para hacerlas más parecidas a Jesús. Y no creas que tu berrinche va a cambiar ese plan de Dios, ni su propósito. Pero ¿qué nos pasa? Somos como bestias delante de Dios. Y queremos lo que el mundo ofrece. Y perdemos de vista algo, nuestra vida no es tan mala como nos parece. Ni ellos la pasan tan bien, ni nosotros la pasamos tan mal. Simplemente tendemos a exagerar lo bueno que le pasa al otro y sentirlo mucho más importante que lo nuestro, y tendemos a menospreciar lo bueno que Dios hace en nuestras vidas. Por eso Erasmo decía que el césped del vecino siempre parece más verde, y no es el primero que lo dijo ni el último. Pero siempre parece que al otro le va mejor y a nosotros Dios nos tiene de hijos. Sí, te tiene de hijo. Y te predestinó para que seas como su hijo. Perfecto. Entonces Dios permite estas situaciones porque te predestinó para ser más como Jesús, para ser como Jesús. No solo en un sentido posicional en el cual vos sos adoptado, sino en otro sentido en el cual vos imitás su carácter. Pero no una imitación que es, bueno, voy a hacer fuerza para ser como Él, sino una imitación que viene mediante la transformación. Y ¿sabes qué? Las transformaciones requieren procesos. Y en la parte espiritual los procesos generalmente vienen después de crisis. Dios no va a mover un grado de dirección su propósito. Te quiere hacer más parecido a Jesús. Y eso no lo vas a cambiar. Podés renegar, podés sacudir, podés hacer un berrinche, podés hacer lo que quieras, pero Dios dijo, desde antes de la fundación del mundo, este pueblo es mío, y como es mío, lo voy a hacer más parecido a mi hijo. Y ahí va el Señor siguiendo ese camino con tu vida. Y si vos te vas a la derecha, te va a meter con el callado al camino nuevo, si te vas a la izquierda de nuevo, y así toda la vida. Y si vos osás mirar al lado, vas a sentir que Dios te disciplina a vos y al pagano no. ¿Por qué Dios no disciplina al pagano? Bueno, esa respuesta es fácil. Finalmente la va a castigar, pero Dios está preocupado y ocupado en hacerte más parecido a Jesús a vos. Y el plan con el pagano es otro. Entonces no esperes el mismo trato que tiene el pagano. Es más, como Dios no es un padre ausente, ni desentendido, ni irresponsable, ni que delega responsabilidades, vamos a ver cómo cría Dios a sus hijos. Vamos a Hebreos 12, 5 al 13. Hebreos 12, 5 al 13. Mientras buscamos Hebreos 12, 5 al 13, recordemos esto. Dios nos está dando forma, no de humanos terrenalmente exitosos, sino espiritualmente exitosos, parecidos a Jesús. Sos parte de un pueblo diferente, predestinado para ser como Jesús. Dice Hebreos 12, 5 al 13. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué decía Asaf? Señor, cada mañana recibo azotes. Dice el 7. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. ¿Qué les pasaba al pagano? Estaba en Israel,
al impío del Salmo. Estaba en Israel, pero no era verdadero hijo de Dios, no era parte del pueblo de Dios. Estaba simplemente ahí, dice, no eran hijos verdaderos, dice el 9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinan por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Fíjense lo que dice Dios a través del escritor de Hebreos. Ninguna disciplina es linda. Los malos no eran disciplinados porque no eran hijos. La disciplina, insisto, no es siempre castigo, no es siempre castigo. Incluso disciplina tiene la misma razón que discípulo, porque tiene más que ver con entrenamiento. Dentro de ese entrenamiento puede haber un castigo, una corrección, pero la disciplina es entrenamiento. Por eso a veces podemos preguntar, ¿en qué disciplina participas? Refiriéndonos a la competición de un deporte, porque es entrenamiento. Dios te está entrenando para que seas como Jesús. Pero a vos y a mí se nos ocurre no orar. Entonces Dios nos mete a su gimnasio espiritual, a su escuela, a su yunque. Dice, vos tenés que ser más parecido a Jesús y Dios está comprometido con esa obra en tu vida. Puede ser que no apruebes una materia, puede ser que te empobrezcas, puede ser que venga una crisis sobre tu vida, una enfermedad, que te roben. Pueden pasar un montón de cosas en tu vida. Pero si no aprendes a través de esa situación a ser más parecido a Jesús, yo no creo que vos puedas mover la dirección del plan de Dios para tu vida. Entonces va a volver a pasarte. Dios quiere hacerte más parecido a Jesús y eso no es un potencial. Va a estar trabajando toda tu vida para que vos seas más parecido a Jesús. Él no se va a dar por vencido. Solo no disciplina a los que no son sus hijos. Pero si son sus hijos, ¿qué va a hacer? Y va a seguir ahí. Y va a seguir disciplinándote. Va a seguir insistiendo. Y dice que a los que han sido ejercitados por medio de ella, o sea, no es algo ocasional, sino que es un ejercicio, después les da fruto apacible de justicia. O sea, ¿qué hace la disciplina? Nos hace crecer en justicia, en rectitud, en semejanza a Jesús. Ahora te pregunto, ¿de verdad hay alguna mayor prosperidad que ser hijo de Dios? ¿Hay una mayor prosperidad que estar dentro de la familia de Dios? ¿Quién es verdaderamente próspero? ¿Quién estará en bienestar eterno? Pero ¿sabes cuándo llega el quiebre en nuestra manera de pensar? Cuando estamos en el santuario. Nosotros no vamos al santuario como Asaf. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea que somos templo de Dios. Entonces es más fácil para nosotros. Pero ¿sabes qué? El grado de intimidad muchas veces se pierde con Dios. Y hasta que no entras en intimidad con Dios, sos como una bestia delante de Él. Sos como un animal que no entiende lo que Dios está haciendo. No lo querés aceptar. No querés aceptar la corrección, no querés aceptar la disciplina, no querés aceptar eso que te sana espiritualmente, que te lleva a ser mejor espiritualmente, que te lleva a ser más semejante a Jesús. No querés eso, sos como un animalito. Imagínate a vos mismo renegando con una mascota, con un animal. Bueno, así el Señor dice, pero es para tu bien. Y vos, no, pero yo quiero lo que los otros tienen. Y Dios te está diciendo, vos fuiste predestinado para ser como Jesús. Hay que ser medio testarudo para jugarle una pulseada a Dios, ¿no? Decir, no, bueno, Dios, vamos a ver quién gana. Yo quiero ser como el mundo, vos querés que sea como Jesús, bueno, vamos mano a mano. ¿Sabes que Dios va a ganar siempre? Y no te va a quebrar una vez. Te va a quebrar 1000 veces hasta que dejes de dar cabezazos contra la pared. Te va a quebrar 1000 veces hasta que vos renuncies al trono de tu vida y aceptes que el propósito existencial para vos es ser parecido a Jesús. Te va a romper el corazón, va a llevarte a crisis, porque no hay otro camino para vos. Esto no es para los más espirituales, esto no es para Asaf,
Esto no es para los hebreos que recibieron esta carta a los hebreos. Esto es para cada hijo de Dios. Dios salvó a gente, pero no porque se sentía solo en el cielo. Salvó a gente para que esa gente fuese parecida a Jesús. Y Dios está comprometido con ese trabajo. Y cuando nosotros nos salimos de eso y queremos renegar contra eso, frente a Dios somos como bestias, como animalitos, que no comprenden el trabajo de Dios. Nuestro problema es que perdemos de vista esta perspectiva y nos sacamos la mirada espiritual, nos ponemos la mirada terrenal y en vez de ver a Dios trabajando en nuestro bien espiritual, vemos a Dios complicándonos la vida a nosotros y haciéndosela más fácil a los otros. Nunca pierdas de vista que el Señor está forjando a Jesús en vos. Y Él no se cansa, no se detiene y sigue trabajando porque te quiere más parecido a Jesús. No vas a cambiar su rumbo para tu vida. Lo único que va a cambiar es si vos te rendís a su plan o no. Pero su rumbo para tu vida no va a cambiar. Está decretado desde antes de la fundación del mundo. Vos podés renegar todo lo que quieras, pero te recomiendo no hacerlo por experiencia propia y por experiencia de otros. Rendite al plan de Dios. Rendite. No seas como una bestia. Entra al santuario. Fíjate ahí en Hebreos 4, 14 al 16, ya que lo tenemos cerquita, Hebreos 4, 14 al 16. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entra al santuario con confianza. En el tiempo de Asaf, solamente un grupo de gente de la familia de Leví, descendientes de Leví, y solamente en algunas fechas especiales podía entrar al lugar santísimo. Si no era una persona de esa familia y si no era en esa fecha especial y si tenía algún tipo de pecado, la presencia de Dios fulminaba a la persona que entraba. Entonces imagínate cada sumo sacerdote entrando con miedo, pensando si él había confesado sus pecados, tenía su conciencia limpia, si se podía presentar, si era verdad que era hijo de tal y tal, si no había algún tema genético ahí que hubiera sido hijo de otro y piensa que es hijo de esa rama de la familia de Leví. ¿Cuántas incógnitas para presentarte a veces una vez al año al lugar santísimo? Con mucho miedo. Y encima era por sorteo. No creo que ninguno haya tenido ganas de que le tocara. Nosotros lo romantizamos eso, pero el terror de enfrentarse frente a la presencia de Dios debe haber sido terrible. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios se manifiesta de esas maneras en la Biblia, ¿qué pasa con la gente? Tiene miedo. El padre Juan el Bautista tuvo miedo. María tuvo miedo. Adán y Eva tuvieron miedo. Cada persona que se ha encontrado con la presencia de Dios, sea en visión o sea en la tierra, ha tenido miedo. Gedeón se encontró, Jesús le sale al encuentro, tienen miedo. Tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque la santidad de Dios es aplastante. ¿Por qué es aplastante? Porque somos lo opuesto a Él en ese término. Él es santo y nosotros no. Y siempre hubo miedo en toda la historia. Cuando Juan el Bautista tiene la visión de Apocalipsis, escucha la voz de Jesús atrás y se da vuelta para ver quién es, ve a Jesús y ¿qué pasa? Tiene tanto miedo que cae como muerto. Y es Jesús, y es Juan. Compartieron 3 años de ministerio hermoso. Era uno de sus mejores amigos. Sin embargo, aún él, cuando escucha esa voz y se da vuelta, ve al Cordero y tiene tanto miedo que cae como muerto. Tienen miedo. Y es lo natural. Isaías ve el trono de Dios y dice, ay de mí, soy hombre pecador y vivo en un pueblo de labios impuros. Miedo. Y el escritor de Hebreos te dice, entra confiadamente frente al trono de gracia. ¡Oh, qué alivio!
Entra confiadamente ante el trono de gracia para que puedas recibir misericordia y encontrar gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabes qué? Somos como bestias, somos como animalitos, que no entendemos lo que nuestro Señor está haciendo. Entonces retosamos, renegamos, hacemos berrinche. Y el quiebre de mentalidad viene cuando entras al santuario. Cuando te acercas en intimidad con Dios y quebras lo que realmente hay en tu corazón. Le decís, Señor, me siento como Asaf. A todos les salen menos a mí. ¿Por qué haces esto conmigo? Señor, ¿qué querés hacer de mí? ¿Qué querés formar en mí? Y Jesús te está diciendo, quiero hacerte más parecido a Jesús. Y ¿sabes qué? No puedes elegir en qué materia parecerte más a Jesús. Porque esa es otra. Yo me parezco a Jesús en esto. Bárbaro, esa es la que aprobaste. No sigas rindiendo ese examen porque ya lo probaste. Ahora vienen las otras materias y duelen. Pero es hermoso porque no hay ningún honor más grande que este para el humano, ser llamado y hecho hijo de Dios. Y encima Dios te quiere hacer parecido a su hijo perfecto. No sé cómo, ese me preguntaba cuál es el título de la prédica. Y le dije Salmo 73, pero tenía ganas de decir como bestias. O bestias en el santuario, ¿viste? Así bien marketinera, bestias en el santuario. Pero somos como bestias hasta que entramos a intimidad con Dios y nos quebramos. Y entendemos que nos podemos acercar con confianza y vamos a encontrar misericordia y ayuda para lo que realmente estamos necesitando. A mí me da miedo. En los últimos meses me han pasado cosas feas y tengo miedo. Y reniego y digo, ¿pero en qué tengo que parecerme más a Jesús? Y yo sé en qué. Sé mucho en qué y ustedes saben más que yo, quizá en todas esas cosas en que soy diferente a Jesús. Pero me siento una bestia. Porque entiendo, pero soy peor que una bestia. Porque entiendo y sigo renegando. Y la solución a eso está al entrar más seguido a ese santuario. Al entrar más seguido al trono de la gracia y decir, Señor, no aguanto más. ¿Qué estás haciendo? Y recordar la verdad eterna. Fuiste predestinado para ser como Jesús. No seas como el mundo. No tenés que ser como David. No tenés que ser como José. No tenés que ser como Salomón. No tenés que ser como Pedro. Tenés que ser como Jesús. Y en las cosas en las cuales te puedes parecer el resto de las personas de la Biblia, son solo en aquellas en las cuales se parecen a Jesús. Nada más. No podés elegir una persona de la Biblia y decir, yo voy a ser como David. Dios te predestinó para ser como Jesús. Y cada vez que renegamos con este propósito, estamos siendo como animalitos frente al Señor, como bestias. Y con esa dulzura, suena fuerte la palabra bestia, pero es una dulzura para mí la que usa Asaf, decir, Señor, debo haberte parecido como una bestia, como un animal. La oveja, si no la trasquilás o esquilás, puede acercarse a tomar agua y absorber agua con la lana y que el río se la lleve y morir ahogada. La oveja, si no le sacas la lana, puede enredarse en las malezas. La oveja justo es muy mansa. Y yo debo de ser como una cabra con lana. Y no dejo que me esquile. Pero es para mi bien. Pero no quiero que me toque la lana, es mía. No quiero que me corte mi naturaleza. Y el Señor te dice, pero sos participante de la mía y te voy a hacer más parecido a Jesús. Pero Señor, ¿por qué no puedo ser más parecido a otro? ¿Por qué alguien al más diferente de todos? ¿Por qué justo Jesús? ¿No puede ser un poquito más como Gedeón? Está bueno, parece Leónidas de 300, Gedeón. ¿No puede ser como José, reinando? ¿No puede ser como Salomón, siendo sabio y justo en su primera etapa, obvio? ¿No puede ser como David, un conquistador? ¿Por qué Jesús, Señor? Fuiste predestinado para ser como Jesús. Eso es todo. Simplemente por eso. Y fíjate, vamos al Salmo 73. Y vamos a leer algunos pasajes más. Pero dice en su conclusión, vamos a leer la conclusión, pero luego vamos a volver a leer. Para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras.
¿Ves cuál es el bien del integrante del pueblo de Dios? Acercarse a Dios y dedicarse a enseñarle a otros las obras de Dios. La prosperidad material y la salud pasan a un plano inferior, pero estar cerca de Dios es nuestro bien. ¿Se acuerdan Santiago 4:8? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Santiago 4:8 nos dice eso. Acércate a Dios y Él se va a acercar a vos. Parecemos, ¿viste, los nenes chiquitos? Ahora no quiero nada. Acércate al Padre y Él se va a acercar a vos. Los nenes chiquitos en su berrinche que se dan vuelta, te dan la espalda y dicen, ahora no quiero nada, nunca más. Y estamos ahí rezongando. Y el Señor ahí en Santiago 4:8 dice, acércate a Dios y Él se va a acercar a vos. Si tu problema es una cuestión de conducta, limpia tu mano, pecador. Y si sos un inconstante, purifica tu corazón, purifica tu voluntad, purifica tus propósitos, purifica tus objetivos en la vida, la fuente de voluntad, purificala, santificala, consagrala a Dios. Y el Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, ¿por qué miramos al impío? Si en su presencia hay plenitud de gozo y al lado de él hay deleites para siempre. ¿Por qué esa sensación de que el Señor nos está fallando cuando el impío le va bien en la tierra si en realidad el deleite eterno está en Dios? ¿Por qué nos pasa eso? Porque somos como bestias y se nos pasa cuando entramos al santuario, cuando vamos a la intimidad con Dios. Entonces te quiero decir, no te desesperes. Tranquilo. Dios no es injusto. Incluso no es que se olvidó de vos y por eso sufrí estas cosas, sino porque se acuerda de vos, estás sufriendo esto. Porque se acuerda de vos, estás sufriendo esto. Porque Dios está trabajando en tu vida. Dios es bueno. Acércate más a Él y vas a comprender mejor lo que está pasando en tu vida. Si te dejas llevar por lo que tus ojos ven a nivel terrenal, vas a confundirte, vas a frustrarte y vas a ser como un animalito, como una bestia. Lee de nuevo ahí conmigo el Salmo 73. Vamos a leer 23, 24, 25, 26. Salteamos el 27 y vamos al 28. Esta es la conclusión de Asaf, la conclusión completa. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Visualízalo. ¿Qué imagen se te viene a la mente? ¿Un papá y un hijo? Vos y Dios son eso, un papá y un hijo. Dice el 24, con tu consejo me guiarás. ¿Sabes qué? El Señor no te ha dejado a oscuras. No te metió en un laberinto y bueno, salí si podés. Él te quiere guiar. Y después me recibirás en gloria. Gracias a lo que Jesús hizo, sabemos que esto es una certeza absoluta. Él nos va a recibir en gloria. El 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El 28 dice, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Este era el bien para Asaf, eso que leímos recién. Esta es su conclusión, pero a esta conclusión solo se llega en intimidad con Dios, entrando al santuario. Y esta debe ser tu conclusión también. Y es la manera de no frustrarte espiritualmente, de no deprimirte espiritualmente. Estar con Dios siempre, por su gracia, sostenido por Dios mismo. Él mismo te toma de tu mano. Ser guiado por Dios, saber que serás recibido en gloria por Dios. Comprender que lo de mayor valor en tu vida es Dios. Entender que aunque nuestro cuerpo y nuestro corazón sufran, Dios es nuestra fortaleza. Estar cerca de Dios y darle a conocer es nuestro bien. Dios te ama. Dios te ama. Incluso cuando no entendés, Dios te está amando.
Y ese propósito eterno de forjar a su Hijo en vos está pendiente, está activo, está en marcha. Está ahí. El Señor está trabajando en tu vida. Justamente lo contrario a haberse olvidado de vos es lo que está pasando. Dios está trabajando en vos. Y como somos tan diferentes a Jesús, por eso están estas crisis. Pero Dios te ama. Y ha abierto a través de Jesús un camino perfecto para que vos vayas a Él y entres confiadamente, no con miedo, ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y ayuda oportuna. Ayuda oportuna. Dios te ama. Dejemos la parte del animalito, con mucha dulzura lo quiero decir, suena fuerte siempre, pero dejemos la parte del animalito y comprendamos. Pero recién vamos a comprender cuando vayamos a la intimidad con Dios. Mientras, no vamos a entender. Dios te ama y no se dio por vencido con vos, sino todo lo contrario. Él te ama y te ha hecho su hijo, su hija. Vamos a orar para finalizar. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces somos como animalitos, Señor. Y se nos pasa recién cuando entramos al santuario, cuando profundizamos nuestra intimidad con vos. Te agradecemos porque no tenemos que viajar a Jerusalén, sino que vos vivís en nosotros. Entonces, lo que necesitamos realmente no es viajar, sino dedicar tiempo para crecer en intimidad con vos. Y ahí vamos a comprender cómo son las cosas para nosotros. Señor, te pedimos perdón, incluso sin lograr un arrepentimiento verdadero, pero deseando un arrepentimiento verdadero. Te pedimos perdón porque muchas veces queremos lo que el mundo da, queremos el éxito del mundo y perdemos de vista el éxito espiritual, que es ser más parecidos a tu Hijo. Te damos gracias porque desde antes de la fundación del mundo predestinaste a un pueblo, a un grupo de personas para ser parecidos a Jesús. Ayúdanos, Señor, a medir nuestra vida en ese sentido, dejando de lado tantas cosas para ser más parecidos a Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender lo glorioso que es el propósito que nos diste, parecernos a Jesús. Señor, ayúdanos a dejar atrás la etapa de bestias, de animalitos. Te agradecemos, Señor, porque como dice el Salmo 103, vos sabes lo que somos y que somos débiles. Ayúdanos, Señor, a dejarnos llevar por vos, a la intimidad con vos y quebrarnos delante tuyo. Que dejemos de mirar al impío, al pagano y miremos a Jesús y que midamos nuestro éxito en la tierra en función a semejanza con Él y no en función a los éxitos terrenales. Ayúdanos, Señor, a tener en mente el éxito espiritual. Padre, te pido perdón porque me convierto en un animal a cada rato, Señor. Te ruego, Señor, perdón. Te ruego, Señor, que pueda ver de manera especial a toda la vida en función al verdadero objetivo que pusiste para nosotros, para mí, para todos, Señor. Ser parecidos a Cristo. Perdóname, Señor, por muchas veces tomar el control de mi vida y fracasar. Perdóname, Señor, por querer tener ideas diferentes a las tuyas e imitar al pagano en tantas cosas, Señor. Perdóname, Padre, y ayúdame a ser un buen hijo tuyo. Y que vos seas mi porción y mi deleite y mi fuerza en la tierra, Señor. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.